La intención de esta capacitación es introducirlos en el mágico mundo de la vida en la naturaleza con sus diferentes manifestaciones, salidas, paseos, caminatas, trekking, campamento y dentro de ellos el campamento educativo. Estoy convencido desde los inicios de mi actividad como docente que estas actividades son una de las mejores y más eficaces herramientas de las que se dispone en educación para lograr casi todas las expectativas que se esperan en los diferentes niveles de la escolaridad y en todas las áreas disciplinares. Cuando me refiero a vida en la naturaleza, estoy refiriéndome a todo tipo de actividad al aire libre en el medio natural. Algunos autores la llaman educación al aire libre, pero no vamos a anteponer lo semántico a lo esencial, porque la idea es poder poner en vuestras manos las actividades de vida en la naturaleza como un material útil y de fácil comprensión para poder ser llevado y volcado a la escuela. Las actividades de vida en la naturaleza se efectúan por medio de la participación activa de sus miembros. La vida se encuentra en un proceso actual. La idea es que el niño aprenda todo aquello que vivencia y ejercita prácticamente. Cuando me refiero a aprendizaje significativo, estoy diciendo que si un niño disfruta del aprendizaje, podemos decir que aprendió y que le servirá para su vida futura. Las esperanzas de crecimiento, desarrollo, convivencia democrática y paz de un país están directamente relacionadas con la educación y formación de ciudadanos responsables, comprometidos, sanos, autónomos profesional y recreacionalmente habilidosos y críticos que salgan a la vida con pujanza y entusiasmo. Históricamente ser bueno era acercarse a la perfección en todo el desempeño personal. El buen ciudadano sabía filosofía, música, artes y oficios, teatro, arquitectura y lanzar el disco. En algún momento las miras educativas se interpretaron en términos de clase artesanalmente expositivas. Los medios de la educación se confundieron con los resultados aplicables a la vida. De todos modos, en la mente de muchos la educación se convirtió en sinónimo de aula de clase y enseñanza incompleta. El método, yo te digo, tú repites. Son varios los que denominan a este método de la educación atenerse a lo fundamental, y por ende rechazan lo que llaman superficialidades de la educación, es decir, la música, la plástica, la educación física, el teatro, las manualidades. Sostienen que el atenerse a lo fundamental es la única manera de adiestrar la mente y se oponen a otros métodos por considerarlos una pérdida de tiempo. La escuela tradicional es informativa. Los alumnos aprenden de y para la vida lo que otros tienen que decirles, sin que importar que el alumno desempeñe un papel pasivo. Las actividades de vida en la naturaleza son una escuela abierta a la vida. Un pensador francés de la década del 60, Michel Foucault, decía que la cárcel, la escuela y el hospicio eran lugares para el encierro de los cuerpos. En estos tiempos actuales tendremos que ver qué es lo que encierra los cuerpos. Seguía diciendo Michel Foucault que el poder no quería los cuerpos en la calle. Veamos qué pasa ahora. El poder, que sigue siendo el mismo, apela a la tecnología para lograr lo mismo. No estoy diciendo que la tecnología es mala, solo que en exceso termina influenciando y no de la mejor manera. En estos tiempos en que la escuela no da respuesta a los estudiantes, tendremos que apelar a la imaginación y la creatividad para lograr en los y las estudiantes rescatar la motivación. En las actividades llevadas a cabo en el medio natural se pueden despertar muchas capacidades que teníamos cuasi dormidas. Repetidamente hemos escuchado el mal comportamiento de los niños y las niñas en la escuela, cuando se mueven, cuando tienen que sentar, quédense quietos. Yo reflexioné mucho tiempo sobre el juego
Y me puse a pensar hasta qué edad juega un chico en la escuela. Y juega hasta los 5 años. Cuando sale del jardín, que en el jardín de infantes hace todo su aprendizaje en base al juego, y llega a la escuela primaria, lo primero que he escuchado decirle a las maestras: esto no es el jardín, acá no se juega. Y ahí me quedé bastante sorprendido, porque volví a pensar en Foucault cuando decía que los cuerpos tenían que estar quietos. El cuerpo en movimiento molestaba. Molestan las salidas, molestan las manifestaciones, molesta a veces el barullo en el aula. Entonces nosotros tenemos que volver a rescatar eso y volverlo a ganar para la educación, para que el chico se sienta cómodo. Los responsables de esto somos los adultos, los que tenemos que trabajar dando clase y los que tenemos que trabajar enseñando, y los estudiantes ávidos de conocimientos tienen que disfrutar lo que hacen. Reiteradas veces he escuchado hablar de los jóvenes, de los y las estudiantes, de su poca afición al estudio y al trabajo, y actualmente se sigue repitiendo. En la historia se ha tratado mal a la juventud, y yo reflexiono, ¿no? Lo que decía hace rato: si el chico no aprende como nosotros le enseñamos, ¿no será que debemos enseñarle de la manera que él aprende? Y los jóvenes de hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. Los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. Ser joven es una desgracia que se cura con el tiempo. Parece tan actual esa frase, esas frases, y la primera es de Sócrates, la segunda de Aristóteles, 280 años antes de Cristo aproximadamente, y la tercera es de Arcadio Espada. Por lo tanto, el pensamiento sobre los jóvenes y sobre la rebeldía del joven fue histórico y va a seguir siendo, salvo otros pensadores también y gente de trabajo con la juventud que dicen: no hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados, como decía Don Bosco. La juventud necesita creerse a priori superior. Claro que se equivoca, pero esta es precisamente el gran derecho de la juventud. Juan Ortega y Gasset. Entonces, por lo tanto, hemos visto cómo se repite permanentemente y casi indefinidamente que los chicos y jóvenes son vagos que no quieren estudiar y otras tantas cosas. Entonces es el momento de ponernos a reflexionar como docentes y ver qué es lo que hacemos nosotros para revertir esto. En su libro Pedagogía 3000, Jorge Carvajal Posada nos invita a pensar con una pregunta. ¿Y si la pedagogía, más que un cúmulo de teorías y de técnicas, fuera una estrategia humana para reencantar la vida? ¿Y si pudiéramos aprender enseñando, aprender aprendiendo, y así ser, siendo únicos, lo que somos, como somos, para experimentar la plenitud de ayudarnos, de completarnos? Y si aprendiéramos de la humildad y la inocencia del saber que no sabemos, para sabernos inmersos por fin en un conocimiento que involucre de lleno al amor, y si así se uniesen la cabeza y el corazón en un proyecto de vivir en el que la comprensión nos lleve a un nuevo tipo de la relación con la naturaleza en nosotros. En este primer encuentro vamos a hablar de la relación de la vida en la naturaleza y la lengua. Decimos que la lengua y la literatura desempeñan un papel importante y protagónico
en la formación de los individuos. Afianzar las competencias referidas a ambas disciplinas, sistematizarlas, asegurar su fortalecimiento y acrecentar las capacidades en ambos campos es una de las finalidades esenciales de la educación. El conocimiento de la lengua posibilita una comunicación eficaz. En numerosas salidas al campo, con nivel inicial, con escuelas primarias y secundarias, he visto cómo se interesan por relatos y anécdotas. Y entonces deberíamos volver a la fuente, en donde se entraba al lenguaje desde los cuentos y relatos de las abuelas y padres. Estaría muy bueno que en la educación formal podamos volver a las raíces. Decimos que la literatura amplía el horizonte del lector, desarrolla la sensibilidad, la capacidad de apreciación. La prosa y la poesía nos despiertan al mundo natural y que todo está interrelacionado entre sí. Toda la educación está interrelacionada. No podemos, no debemos continuar con este mosaico que tenemos en educación, en el cual están separadas la matemática de la lengua, de las ciencias, de la música, porque si yo quiero hablar de lengua y matemática, lo puedo hacer perfectamente. Sabemos que un soneto son 2 cuartetas y 2 tercetos, y se compone de endecasílabos. Estoy hablando de matemática. Si yo estoy trabajando cualquier rima, también tiene su métrica y también estamos metiéndonos en lo que es matemática. Por lo tanto, no está o no debe estar separado. Tendríamos que enseñar interrelacionando todos los conocimientos. Esto de que la literatura amplía el horizonte del lector, desarrolla la sensibilidad y capacidad de apreciación, lo he podido comprobar en salidas a la montaña, en salidas al campo, con estudiantes, y cuando hablo de el gusto por lo que tiene que hacer, después que en la escuela habían visto lo que eran rimas y aprendieron a hacer rimas simples, cada uno hacía un versito de 4 renglones, rimando de tal manera que para darle sentido a lo que él estaba viendo en ese momento. No me interesaba si era la puesta del sol, eran las estrellas, era la montaña que teníamos cerca o algún animal. Terminada esa experiencia, y obviamente también con ayuda del docente del área, porque no es que esto lo hace solamente el profesor. Tenemos que trabajar interrelacionados. Entonces, el profesor de música vino con su guitarra y a esas 4 estrofas rimadas que hicieron los chicos, él le fue poniendo música. Cada uno de los chicos se llevó de vuelta a su casa esas 4 estrofas con una música y con un ritmo. Yo reflexioné después, ¿quién le saca al chico el orgullo de tener una canción, así sea cortita, que la escribió él y el profesor de música le puso el ritmo? Díganme si después le voy a sacar a ese chico el gusto y las ganas de seguir escribiendo para ver si puede hacer otro tipo de música. Esa es la idea. Y meternos en el mundo natural para que sea el disparador de escribir, tanto en prosa como en poesía, las vivencias y lo que yo siento, es prácticamente lo que han hecho todos los escritores en su vida, buscar la motivación para hacerlo. Nuestro máximo poeta puntano, Antonio Esteban Agüero, habla en un capítulo de vivir en poesía, o sea, de vivir pensando en todo lo lindo que tiene alrededor. Yo creo que llegaríamos, además de una sociedad
pensante y crítica de chicos felices. En numerosas salidas al campo, con nivel inicial fundamentalmente y también primaria, he visto cómo el chico se interesa por los relatos y las anécdotas, tanto que a la vuelta de las experiencias algunos dibujan la acción de lo que relataban, y si no hay lugar que no tenga cerca, no hay lugar que no tenga cerca alguna referencia histórica o una referencia natural, o quien nos cuente una historia de la localidad. Aunque es cierto que los sentimientos pueden evaluarse por medios científicos, no se ha descubierto todavía ningún examen psicológico que ponga de relieve todas las ramificaciones mentales implicadas que podrían resultar de la contemplación del ocaso a la vera de alguno de nuestros lagos, la mirada del valle desde alguno de nuestros cerros, estar parado sobre una cumbre nevada. Estas experiencias pueden influir en un niño respecto de su actitud hacia la naturaleza, la religión, en el presente y en los años futuros, estimulándolos para buscar un goce mayor en la vida al aire libre en cualquier momento de su vida y por medio de cualquiera de sus formas. Estas experiencias tienen más valor que una explicación solo teórica de naturaleza científica acerca de la naturaleza. Por ejemplo, la lectura de un poema o de un fragmento en prosa sobre las bellezas naturales a un grupo de niños y niñas sentados a la orilla de un lago o en un monte, mientras el ocaso nace lentamente, puede ser más ilustrativa que una explicación científica sobre la puesta del sol y sus causas. Esta fundamentación no implica crear una nueva área curricular, sino revalorizar y actualizar los métodos y actividades de las ya existentes. Decimos que desarrollar el lenguaje es una socialización gradual de estados mentales. En la interacción manifestamos el acto social del lenguaje. Y yo me cuestiono, ¿qué es más importante? ¿O qué está primero, el lenguaje oral o escrito? ¿Cómo llegamos a lograr todo este cambio de lengua oral y escrita con excelencia? El chico y la chica se interesan por la lectura a partir del análisis gramatical. ¿Se llega más fácil al análisis gramatical luego de interesarse y lograr el gusto por la lectura? Leyendo prosa y poesía encontramos muchas referencias de las bellezas del mundo natural. Deberíamos dejar abierto ese hermoso y enorme camino hacia la expresividad. También me lo respondo, sabiendo que no soy dueño de la verdad, que el lenguaje oral tiene mayor preponderancia sobre el escrito, pues desde allí vamos a poder lanzarnos a la búsqueda de la máxima calidad de la lengua. Para mí es más importante que se llegue a la literatura por el placer, de las ganas de seguir disfrutando el gusto de escuchar, leer e intercambiar opiniones sobre lo escuchado y leído. Como alguna vez leí a una psicóloga que decía que a los niños y niñas no había que hablarles de cosas referentes a lo sexual si es que no preguntaban, y así llegar al conocimiento. Llevando este planteo a la lengua, creo que es muy importante llegar a los conocimientos y enseñanzas de la gramática cuando se sienta el estudiante con la necesidad de introducirse en este mundo. Y allí es el tiempo de los verbos, de saber si una oración es unimembre o bimembre, del objeto directo o indirecto, y hacerlo crecer desde la imaginación en la prosa o la poesía cuando ya quiera escribir. Cuidado, no estoy diciendo que vamos a dejar todo en el libre albedrío y las ganas de los chicos y las chicas. Estoy diciendo que como adultos y docentes que hemos estudiado psicología general y educativa, sociología, didáctica, tenemos las herramientas para lograr el incentivo para que el estudiante se motive. Creo que nada, pero nada de lo que hacemos en nuestra vida lo tenemos que hacer solamente por una mera obligación. El hombre libre, decía San Pablo, es el hombre responsable. Mientras más responsable soy,
más libre voy a ser, porque no voy a necesitar de nadie que me esté marcando permanentemente las cosas que tengo que hacer. Creo que tenemos que buscar esa libertad, esos chicos que quieran ser libres, pero porque sus propias ganas hacen de que tenga que hacer las cosas, sin necesidad que se las estemos marcando. Por eso, hay que ser todos con placer, con ganas de disfrutar. Y en esto también nos involucra la lengua y a la literatura. El gusto por escuchar, por leer, por intercambiar opiniones. Así estamos formando niños y niñas con pensamiento crítico, que analicen y puedan debatir y tener su propia opinión sobre lo escuchado y lo leído. Creo que es la única manera en que la literatura y la lengua se puede disfrutar cuando estamos desde chicos formando personas con pensamiento crítico. Cuidado, decía hace rato, que no estoy diciendo que esto es un laissez-faire, un dejar hacer. No estoy diciendo que vamos a dejar todo en el libre albedrío y las ganas de los niños y de las niñas. Estoy diciendo que como adultos y docentes hemos estudiado y tenemos todas las herramientas para lograr el incentivo para que el estudiante se motive. Sabemos bien que la lengua comprende todas las habilidades de la educación, de comunicación: leer, escuchar, escribir e interactuar. Solo debemos revisar la manera en que la enseñamos en las escuelas. En los próximos momentos vamos a ver cuál es la forma que tenemos en la vida en la naturaleza o qué herramientas tenemos en la vida en la naturaleza para llegar a los contenidos de lengua.